Cuando era niña, mi papá y yo vivíamos con mis abuelos. Mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes, y mi papá obtuvo la custodia completa porque vivía con mis abuelos, mientras que mi mamá vivía con diferentes amigos, cambiando de casa cada pocas semanas. Yo era la hija que mis abuelos nunca tuvieron y me consentían mucho. Cuando tenía 6 años, mi abuelo falleció de cáncer. Esta historia ocurre unos 5 meses después de su muerte. Era, creo, un sábado, y mi papá estaba trabajando. Mi abuela decidió llevarme a McDonald's a almorzar, y como cualquier niña de 6 años, yo estaba muy emocionada. Así que fuimos al McDonald's que estaba a unos 2,5 kilómetros de nuestra casa, pedimos nuestra comida y nos sentamos en una mesa a comer. En ese momento, éramos las únicas personas comiendo adentro. Unos 10 minutos después de sentarnos, entró un hombre de aspecto desaliñado, pidió su comida y se sentó en una mesa diagonalmente frente a nosotras, a la izquierda. La zona donde vivíamos era de clase media y media alta, así que este tipo se veía bastante fuera de lugar. Mi abuela le daba la espalda, pero yo podía verlo perfectamente. Este hombre tenía al menos 50 y tantos años, con una barba y cabello canosos, sucios y descuidados. Vestía pantalones cortos azules, una camiseta blanca, también algo sucia, y sandalias. Es increíble que esto haya sucedido hace 21 años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Noté que debajo de la mesa, este hombre tenía algo rosa oscuro y arrugado en su regazo. Y no dejaba de mirarme y frotarlo cada pocos segundos. En el kinder, nos enseñaron sobre el peligro de los extraños y sobre las caricias buenas y malas, y aprendimos qué partes de nuestro cuerpo no debemos tocar. En mi mente de niña de 6 años, entendí que este hombre no debía tener eso afuera ni estar haciendo lo que estaba haciendo. Me sentí muy mareada y nerviosa. No quería decirle a mi abuela en ese momento porque pensé que el hombre nos haría daño. Si mi papá hubiera estado allí, le habría dicho algo porque mi papá era mi héroe y podía enfrentarse a cualquiera. En cambio, puse la caja de mi cajita feliz frente a mi cara para bloquear mi vista del hombre. Me quedaba aproximadamente la mitad de la comida, pero había perdido el apetito. Mi abuela me preguntó si estaba llena y yo asentí con la cabeza. Era, y sigo siendo, muy menuda, así que no terminar una comida completa no era nada nuevo para mí. Me preguntó si quería ir a jugar en el área de juegos antes de irnos, pero negué con la cabeza y dije en voz baja, quiero ir a casa. Mi abuela limpió nuestra mesa y nos fuimos. Cuando llegamos a casa, todavía estaba muy nerviosa y sentía que iba a vomitar. Mi abuela me preguntó, ¿qué te pasa? Empecé a llorar y le conté sobre el hombre en el McDonald's y lo que había visto. Mi abuela no entró en pánico ni se puso histérica. Simplemente me abrazó y dijo, está bien, ve a tu habitación a jugar y yo me encargo. Me secó las lágrimas, me dio una bolsita de Kool-Aid de sabor mora azul y le dijo a nuestra perra Patitas que fuera a mi habitación conmigo, lo cual hizo. Cuando estuve fuera del alcance del oído, mi abuela llamó al McDonald's y les contó sobre el hombre, todavía estaba allí. El gerente le dijo a mi abuela que se encargaría del asunto y que la volvería a llamar. Una hora más tarde, el gerente volvió a llamar y le dijo a mi abuela que habían llamado a la policía, que llegó en tiempo récord y arrestó al hombre. Cuando la policía le dijo al hombre que se pusiera de pie, sus partes íntimas todavía colgaban de sus pantalones cortos. El gerente también le dijo a mi abuela que podía llevarme de vuelta para obtener cupones para cajitas felices gratis durante un mes. Tengo otra historia sobre un tipo raro que sucedió unos años después, y esta vez mi papá estaba allí, y créanme, lo que mi papá le hizo no fue bonito. Pero esa es una historia para otro momento. Esto sucedió hace 4 años. Soy una chica y en ese entonces tenía 12 años, a punto de cumplir 13 en un par de meses. La amiga que menciono en esta historia tenía 14 en ese momento. Tristemente, la amiga con la que me quedé esa noche era bastante mayor que yo. Al menos en ese entonces, la diferencia de 2 años era bastante grande. A los 12 o 13, estaba a punto de comenzar mi segundo año de secundaria, mientras que Sofía debería haber estado a punto de comenzar su segundo año de preparatoria.
La conocí al principio de mi primer año en una escuela nueva. Era mayor que los otros chicos de nuestro grado y era considerada una de las chicas populares, y creo que eso fue lo que me atrajo a ella primero. Nos hicimos amigas rápidamente, y antes de que nos diéramos cuenta, pasábamos todos los fines de semana juntas. En serio, todos los fines de semana. Nada parecía fuera de lo común. Era un viernes por la noche típico. Compartimos el auto para ir al departamento de su familia después de la escuela. Siempre he sido quisquillosa para comer, así que cuando su familia cenó, no comí con ellos. Simplemente comí la tarta que había guardado en mi mochila en caso de que hubieran pedido algo que yo no comiera. Algo a tener en cuenta es que su familia era bastante religiosa. No llegaría a decir que eran fanáticos, pero no permitían que sus hijos vieran películas de terror ni nada que tuviera una clasificación para mayores de 13 años. No provenía del deseo de protegerlos de algo inapropiado. La madre de Sofía tenía un miedo irracional de que las películas de terror tuvieran mensajes satánicos. Pedimos ver La Purga, y su mamá obviamente dijo que no. Después de negociar un poco, accedió a dejarnos ver Los Juegos del Hambre en su lugar. Después de la película, Sofía y yo fuimos a pasar el rato en una habitación. Puso música. Teniendo la edad que teníamos, nos maquillamos la una a la otra. Al final, parecíamos mayores de 12 o 14 años. Esta parte de la noche es cuando las cosas empezaron a parecerme raras. Sofía no era la influencia más positiva, a pesar de ser mi mejor amiga en ese momento. Era manipuladora y disfrutaba menospreciarme. Tenía la costumbre de hablar con hombres en línea y mentir sobre su edad. Sofía me mostró algunos mensajes de texto entre ella y el hombre con el que estaba hablando. No puedo darte un recuento exacto de ellos, pero consistían en él tratando de convencerla de que se encontrara con él y las cosas habituales que esperarías de un pervertido en línea. Según él, tenía 19 años, era alto, rubio y con profundos ojos azules. Una vez que vi los mensajes de texto, le pregunté si tenía una foto de él. Algo no me cuadraba después de ver los mensajes. Me mostró cómo se veía y claramente no tenía 19 años. Este hombre tenía al menos 40 y parecía que vivía en el sótano de su madre. Y luego recibimos una llamada de él. Sofía respondió sin dudarlo y cuando escuché la voz al otro lado de la llamada, sentí que iba a vomitar. ¿Por qué no vienen a verme?, preguntó. Sofía dijo que no podía porque iba a pasar la noche con una amiga. La mención de eso despertó su interés, y luego procedió a intentar pedirnos a ambas que nos reuniéramos con él. Sofía, carente de sentido común, dijo que sí. Así comenzó su plan para que nos escabulléramos y camináramos 15 cuadras para encontrarnos con él en un estacionamiento desierto de McDonald's. Yo no quería ir. Crecí con historias de lo que les sucede a las adolescentes que se encuentran con hombres desconocidos de internet en persona, pero después de la súplica inflexible de Sofía de que no se sentía segura yendo sola, acepté. Llevamos nuestros teléfonos con nosotras para la caminata. Yo llevaba un cuchillo de cocina por si acaso algo sucedía y necesitaba defenderme. La ruta que teníamos que tomar para llegar allí no tenía muchas farolas y no había casas. Estábamos rodeadas de árboles a ambos lados. Cuando llegamos al estacionamiento, el único auto estacionado cerca era un Toyota Corolla negro y destartalado del 2000. El auto todavía estaba en marcha cuando llegamos, y por lo que pudimos ver, había más de una persona adentro. El hombre de la foto salió del asiento del pasajero delantero y dejó la puerta abierta de par en par detrás de él antes de acercarse a nosotras. Encendí mi linterna para poder ver, y obviamente estaba drogado. No puedo decirte qué tipo de droga era, pero sus ojos estaban tan abiertos que parecían que se le iban a salir de la cabeza. Estaba nervioso y seguía temblando. Me di cuenta de lo grande que era, tal vez 1,88 metros y alrededor de 127 kilos. Como referencia, mi amiga y yo no parecíamos de nuestra edad, incluso sin maquillaje. Mido alrededor de 1,57 metros y mi amiga era bastante alta, probablemente alrededor de 1,70 metros. Ambas éramos significativamente más pequeñas que él. El hombre nos extendió la mano y agarró a mi amiga del brazo.
Fui a buscar mi cuchillo lo más rápido que pude, y fue entonces cuando vi a sus amigos salir del auto. Nos invitó a su auto y nos ofreció alcohol y drogas, pero después de ver mi cuchillo y eso, estaba lista para llamar a la policía. Soltó a mi amiga. Tomé el brazo de Sofía y corrí más rápido que nunca en mi vida. Tomamos el camino largo a casa para evitar que descubrieran dónde vivía en caso de que nos estuvieran siguiendo. Una vez que llegamos allí, su familia todavía estaba profundamente dormida. Cerramos con llave las puertas, bajamos las persianas y los bloqueamos en todas partes. No dormiríamos esa noche. Estábamos constantemente mirando por la ventana, y para nuestra consternación, ese mismo Toyota estaba dando vueltas alrededor del edificio de su departamento. No una vez, ni dos, sino 3 veces. Nunca les mencioné nada de esto a mis padres por miedo a que me castigaran o me metiera en problemas. Ahora tengo 16 años y todavía no tienen ni idea. Pero todavía me pongo nerviosa cuando veo un auto similar al de esa noche. En cuanto a Sofía, sus padres nunca se enteraron y acordamos no volver a hablar de ello. Afortunadamente, se mudó a una casa nueva unas semanas después de que eso sucediera. Es seguro decir que Sofía y yo no hemos hablado en unos 3 años. Estaba molesta conmigo por arruinarle la noche, y nuestra amistad no duró mucho después de eso. Tuvimos una pelea bastante fea, pero mirando hacia atrás, definitivamente fue para mejor. Entonces, a Sofía, gracias por enseñarme una lección muy valiosa, haciéndome dar cuenta de que es mejor dejar a algunas personas solas. Esto sucedió a principios de los 2000, yo tenía unos 12 años. Mi papá había fallecido hacía unos 2 años, dejándonos a mi mamá, mi hermana y a mí. Para ayudarme a sobrellevar la muerte de mi padre, mi mamá me llevó al refugio de animales para elegir un perro, ya que siempre había querido tener uno grande. En una de las jaulas, acurrucado en un rincón, estaba un pequeño pastor husky del que me enamoré al instante. Cuando ocurrió este incidente, tenía alrededor de 1 año, pesaba 40 kilos y era mi mejor amigo. Mi mamá trabajaba de noche y mi hermana mayor se aprovechaba de que ella no estuviera en casa y constantemente me dejaba solo. No me importaba, porque así no podía mandarme, como hacía cuando estaba en casa. Intentaba ser mamá, diciéndome qué hacer y cuándo irme a la cama. Vivíamos en un pequeño suburbio de clase media con una baja tasa de criminalidad, así que no me daba miedo estar solo en casa. Estaba sentado en la sala jugando videojuegos cuando me levanté para ir a la cocina a buscar algo de beber. Desde la cocina, tenía una vista clara a través de la puerta trasera y podía ver el garaje abierto. Pensé que simplemente lo había dejado abierto después de guardar mi bicicleta. Salí para cerrarlo. Mi perro estaba durmiendo en el sótano, ya que le gustaba tumbarse en el piso fresco durante los meses de verano y no pensé en sacarlo conmigo. Salí por la puerta y llegué a 1,5 metros de distancia cuando noté en la oscuridad una sombra agazapada que se movía en el garaje. Me quedé paralizado, tratando de que mis ojos se ajustaran para distinguir qué era la sombra. Finalmente me di cuenta cuando vi que la figura se levantaba y se giraba hacia mí. Estaba aterrado y sentía como si estuviera pegado al suelo. Sabía que esa persona podía verme, ya que la luz del porche trasero brillaba sobre mí. En ese momento, la figura empezó a correr hacia mí. Estaba demasiado asustado para moverme y solté más un chillido que un grito. Pero eso fue todo lo que mi perro necesitó oír, y lo siguiente que escuché fue a él detrás de mí, gruñendo y ladrando. Pude distinguir que era un hombre, pero no sus rasgos. Winnie se paralizó al ver a esta bestia de 40 kilos detrás de mí. El hombre se giró y corrió hacia la cerca trasera, con mi perro justo detrás de mí. El tipo llegó a la cerca, como solo medía 1,20 m, la saltó justo antes de que mi perro lo alcanzara. Después de que escapó, mi perro volvió corriendo hacia mí y entramos a la casa, donde atranqué las puertas. No sé por qué, pero no llamé a la policía y nunca le conté a mi mamá ni a mi hermana lo que había pasado. Una cosa que me molestó fue que tenía que saber que yo estaba dentro, ya que las luces estaban encendidas y las persianas abiertas. Entonces, ¿por qué arriesgarse a entrar en una casa cuando claramente había alguien en casa? A la mañana siguiente, después de que mi mamá llegó a casa y salió para finalmente cerrar la puerta del garaje, me di cuenta de que lo que el hombre había estado revisando era la caja de herramientas de mi papá. Cerré con llave el garaje y nunca le conté a nadie lo que había sucedido. Llevé a mi perro a McDonald's y le compré una hamburguesa y un cono de helado por ser mi héroe. El peligro de los extraños era algo que mi mamá nos inculcaba con vehemencia. Siempre nos advertía sobre la quinta al final de la calle, diciéndonos que ahí vivía gente mala. En realidad, estaba a casi 2 kilómetros, una distancia que rara vez recorría solo, a menos que fuera en bicicleta o con amigos, así que no me preocupaba demasiado. Un día, mientras caminaba por el barrio,
unos vecinos a los que no conocía bien empezaron a hablarme. Si bien conocíamos a la mayoría de nuestros vecinos inmediatos, esta pareja vivía en una calle perpendicular a la nuestra y solo interactuaba con ellos en Halloween, si acaso. Yo tendría unos 7 u 8 años. Me dijeron que estaban regalando un trampolín, y, vaya, yo siempre había querido uno. Se lo había rogado a mis padres durante años. Estaba más que emocionado, por decirlo menos. Pero les dije que primero tenía que pedirles permiso a mis padres. Me dijeron que podía quedármelo, que estaba en el patio trasero esperándome. Pero que no volviera con mis padres. Me pareció un poco extraño y no les hice caso sobre no avisar a mis padres, pero aún así quería el trampolín. Mi papá es una persona totalmente despreocupada, así que, al parecer, cuando le conté, no le vio nada raro y me acompañó a preguntar por el trampolín. Tocamos a la puerta y esperamos en la entrada, pero nadie abrió. Estaba desilusionado. De verdad quería ese trampolín. Años después, reflexionando sobre el incidente, me di cuenta de que había un pequeño corral en ese patio donde a veces montaban a caballo. Una vez incluso acaricié al caballo y admiré a la dueña mientras lo montaba. No lo veía como una quinta, aparte del caballo en el corral. Era un patio normal, así que las advertencias de mi madre fueron en vano. Me estremezco al pensar en lo que habría pasado si hubiera ido a la casa solo. Afortunadamente, tuve algo de sentido común, aunque en ese momento no me di cuenta de lo cerca que estuve del peligro. De lo cerca que estuve de tener un trampolín antes de que esa gente, inexplicablemente, me arrebatara mi sueño. Mi compañera de piso, Vero, siempre estaba en casa de su novio, así que vivía prácticamente sola en un apartamento de 2 habitaciones. Mi amiga Esmeralda se estaba quedando conmigo mientras buscaba su propio lugar. Encontró uno cerca, rentando la habitación principal con baño incluido, solo para mujeres y muy barato. Vimos la ubicación en Google Street View en mi laptop y parecía una casita playera linda. Ella fue en bicicleta a verlo sola. Me contó que eran 2 tipos playeros, algo pechacos, que la miraban de arriba abajo mientras hablaban muy cerca de ella, todo el tiempo. Esmeralda es una chica mexicana bastante menuda, tenía 21 años pero aparentaba menos, y el mayor de los 2 tipos no dejaba de repetir que era justo lo que estaban buscando, con una voz lenta que ella describió como súper perturbadora. El más joven de los 2 simplemente la miraba fijamente y los seguía por toda la casa. Le pareció raro que cada uno durmiera en las pequeñas habitaciones de invitados y estuvieran alquilando la principal, pero decidió echarle un vistazo de todas formas. Dijo que era una habitación muy bonita, con una enorme cama de madera con dosel en el centro, que parecía sacada de un castillo, y el baño tenía una ducha inmensa con múltiples regaderas en las paredes, como si estuviera hecha para un montón de gente. No le gustaba estar en esa habitación del fondo con los 2 tipos encima de ella, así que dijo que tenía mucho calor y que quería asegurarse de que su bicicleta, que había dejado sin candado en el patio delantero, estuviera bien. Prácticamente salió corriendo al patio y, una vez afuera, con gente pasando por la calle, se sintió mucho mejor. Así que estaba en el patio delantero con el tipo mayor y él le explicaba que podía mudarse de inmediato, pero que la cama tenía que quedarse exactamente donde estaba. Venía con la habitación y estaba atornillada al piso, así que no se podía mover. Tenían sábanas especiales para ella y todo, así que podía traer sus cosas, pero nunca mover la cama. Además, podía invitar a amigas, pero solo si también eran mujeres jóvenes o chicas, nada de hombres, y podían quedarse a dormir, pero también tenían que dormir en la cama. El piso de madera era demasiado incómodo. Los sofás de la sala estaban hundidos, así que nadie podía dormir en ellos. Todas estas razones para que un montón de chicas durmieran en la cama. Ya suficientemente asustada por este tipo, me envió un mensaje para que fuera. Fui en mi bicicleta, justo cuando llegaba, ella se iba. Empezamos a alejarnos un poco y él nos gritó, es obligatorio, pero siempre nos divertimos mucho. Esmeralda se estremeció y le pregunté qué pasaba. Dijo que me lo contaría mientras tomábamos algo,
Así que fuimos al bar playero más cercano. Me explicó lo de la habitación, la cama, los tipos, y luego me dijo que parte del trato era un viaje obligatorio a esquiar al lago Tahoe, en el norte de California, cada año. Podía invitar a chicas que hubieran estado en la casa antes, si a los tipos les parecían lo suficientemente cool. Era gratis para ella y sus amigas, pero era obligatorio que fuera con los tipos como su mujer oficial. Habría otros hombres, pero todos llevarían a sus propias chicas. Lo dijo como si las mujeres fueran asignadas a ellos o algo así. Nuestras mentes empezaron a dar vueltas y nos convencimos de que la habitación y el viaje eran alguna especie de estafa elaborada. No hace falta decir que nunca se mudó allí ni aceptó su oferta de fin de semana de esquí gratis. Vero terminó mudándose con su novio y Esmeralda vivió conmigo un par de años. Fue una compañera de piso increíble. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.